¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX aquí por TLV1 y ya en la inmediata posguerra vamos a hablar de la tan mentada Guerra Fría, que no es ni tan guerra ni tan fría quizá. A ver. Exacto. Claro, una aclaración importante. Nosotros hemos hablado en los programas anteriores de lo que serían los prolegómenos de la Guerra Fría. Nos hemos referido a los conflictos que estallaron inmediatamente después de la rendición alemana, ¿no?, entre las dos grandes potencias que se dividieron el mundo en Yalta. La realidad es esta. La Segunda Guerra Mundial fue producto de una lucha que los aliados llevaron adelante para el dominio del mundo. Y esa guerra tuvo vencedores y tuvo derrotados. Entonces, esto es para mí muy importante señalar que lo que estamos viviendo ahora, a 80 años de terminación de la guerra, en realidad son las consecuencias de la victoria aliada, más allá de todos los cambios que hubo y sobre todo de la implosión del comunismo después en el año 91. Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque para mí, lo hemos hablado ya, todo esto se mueve con el tándem Yalta-Potsdam. Yalta, en febrero del 45, donde se establece el esquema de división del mundo en dos grandes esferas de influencia, en dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y Potsdam, que es su instrumentación. Y ahí es donde viene el problema, y del problema vienen las crisis, y de las crisis viene la llamada Guerra Fría, ¿no?, para ordenar las cosas. Es claro, los episodios más importantes, más allá de lo que hemos visto, nosotros hemos visto en los programas anteriores la crisis de la guerra civil griega, el problema de los Balcanes, la cuestión de Checoslovaquia y el bloqueo de Berlín. O sea, nos estamos moviendo entre el año 45 y 48, que fue el periodo en el cual se definió esa Guerra Fría. Si le queremos poner una fecha de referencia, 1947, doctrina Truman, donde en realidad Truman cambia la política de Roosevelt, porque la política de Roosevelt llevaba un entendimiento bastante directo con Stalin y sus colaboradores trabajaban en línea con el Politburó comunista, ¿no? No nos olvidemos que él tuvo allí toda la guerra a un embajador, Averell Harriman, ¿no?, que fue un artífice de todo lo que se hacía como un delegado personal, pero con autonomía, porque los Harriman es una familia de multimillonarios, se hicieron ricos con el tema de los ferrocarriles norteamericanos en el siglo XIX, bueno, largo, ¿no?, pero habían tenido ya relaciones que venían desde la época de la revolución bolchevique. Por ejemplo, Bullitt, que después hemos hablado, después Roosevelt lo nombra embajador en París, y desde París mueve los hilos para el conflicto de Polonia contra Alemania, ¿no? Bullitt era un entusiasta procomunista, que después se dio vuelta, que después se desencantó y se hizo un anticomunista furioso, pero que durante todo el periodo 1917 hasta entrada la década del 30, el comunismo tuvo un rol muy importante dentro de los Estados Unidos, con el Partido Comunista Norteamericano, al cual pertenecían un montón de figuras conocidas, ¿no? Ni hablar en determinados sectores, ¿no? Es el día de hoy de que se habla después, cuando se produce el rompimiento con la Unión Soviética, de algunas limpiezas que se produjeron, como el macartismo en ámbitos del Departamento de Estado y del ámbito cinematográfico, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero no sé, vos decime si... Claro, hay que reconocer que el impacto de la revolución bolchevique fue tan tremendo a nivel psíquico, a nivel cultural, que mucha gente, muchos intelectuales y muchos, incluso bien intencionados, lo veían como una apertura hacia lo humano después de la crisis de lo que era, digamos, esa época decimonónica del progreso indefinido y lo que había sido la Primera Guerra Mundial. Entonces, algunas banderas
eran incluso en Occidente bien consideradas. Sí. Después, cuando se endurecen las cosas, obviamente. Y después del 45, cuando hay dos pesos pesados que han ganado la guerra, primero frente a un tercero, que era sobre todo el Tercer Reich y el Eje en general, sí, eran todos amigos, pero después hay que dividir la torta, digamos. Sí, sí. No, yo lo que señalaba, que es un aspecto, no sé si poco conocido, o poco estudiado o poco conocido acá, que es que las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, desde la Revolución Bolchevique hasta la guerra, no fueron relaciones de tensión. Si bien hubo un grupo, pero fue un grupo operativo que no tuvo relevancia, hubo un grupo operativo norteamericano que durante la Revolución Bolchevique actuó en contra de los comunistas, pero y otro británico en el Extremo Oriente, sí, sí, donde ahí, más que jugar a favor o en contra de la revolución, estaban cuidando sus intereses en el Extremo Oriente, ¿no? En el Lejano Oriente. Pero luego hay que señalar que las relaciones no fueron malas, y cuando adviene Roosevelt, allí la base de entendimiento, en mi opinión, se hace mucho más firme, ¿no? Porque muchos de los hombres que habían estado pululando por allí eran hombres que tenían relación. Es el famoso misterio que arrastra la revolución bolchevique, desde su financiamiento por banqueros de Occidente hasta su alianza en la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que Stalin de alguna manera va pateando el tablero. Es claro, el cambio se produce efectivamente con Stalin, porque Stalin en realidad, la ruptura con Trotsky es esta. El comunismo que quedó fuera de Rusia, internacionalista, era trotskista. Mientras que en cambio el despotismo personal de Stalin... Era un neozarismo. Sí, un neozarismo, es decir, comunismo en un solo país. Un absolutismo comunista empezó a cambiar. Lo hemos hablado otras veces, ¿no? Con aspectos nacionalistas, de nacional bolchevique, pero usando los partidos comunistas como arma en todo el mundo. Exacto, pero en beneficio de la Unión Soviética, no exacto, en beneficio del internacionalismo. Claro, puso el comunismo al servicio de los intereses de la Unión Soviética. Por eso yo hago una diferencia, que después la podemos desarrollar, entre que el concepto de Guerra Fría no es lo mismo que el concepto geopolítico de confrontación entre el este y el oeste, que venía de la escuela geopolítica alemana de Haushofer. A propósito, ya que hablamos del concepto de Guerra Fría, podríamos decir de dónde viene, ¿no? Porque se le atribuyen 2 o 3 padres a la palabra. Exacto. Uno de ellos fue... el famoso escritor George Orwell, sí. Él escribió un opúsculo en el año 46, 47. Justo después de Nagasaki y Hiroshima, fue el primero. Ah, ¿sí? Tú y la bomba se llamaba, en inglés, You and the Bomb. Claro, el impacto de la bomba fue terrible también, sí, ¿no? Sí. Máximo porque en realidad Orwell era anarquista. Era anarquista. Y desencantado totalmente con el comunismo. Falleció joven, yo creo que a los 52 años, algo así, de tuberculosis en el 50 y pico, si no hubiera sido uno de los mentores de la Guerra Fría. Él utilizó la palabra The Cold War en un opúsculo o en un trabajo. Después en el 47 hay un discurso de Baruch, donde dice, estamos en este momento en presencia de la Guerra Fría, lo debe tomar de Orwell, pero Walter Lippmann, el periodista norteamericano, lo consagra en un libro de Cold War, que es también de esa época. Sí. Porque en realidad, ahora, claro, son tantas cosas que uno mezcla. Hubo, por lo que yo he leído, una corriente antagónica en el seno del poder de Estados Unidos sobre la postura con respecto al comunismo. Porque la realidad es que Truman, cuando asume, empieza a hacer limpieza y empieza a apartar a todo el entorno. Ahí está Byron, el asesor que era fervientemente anticomunista. Byron, que era secretario de Estado, sí. Y fueron varios los que influyeron. De ahí vienen otros que vamos a ver después, Burnham y sobre todo Kennan, George Kennan, ¿no? Pero el que no era
tan extremistas. Kennan era un hombre de la detente, el hombre Sí, que sí, comprendía, sabía muy bien el tema de Rusia, separaba a Rusia del comunismo. Bueno, después lo vamos a ver. sí. Porque la diferencia interna en Estados Unidos estaba entre la rama dura, decían que era entre la rama dura del Departamento de Estado, que veía a la Unión Soviética como base de lo que después se llamó teoría del dominó. Es decir, de que la Unión Soviética, a medida que fue demostrando Stalin que estaba formando un bloque de países comunistas, eso empezó a chocar con el Plan Marshall. Claro. Cuando Stalin no quiso entrar en el Plan Marshall porque vio perfectamente de que el Plan Marshall era parte del plan económico de gobierno mundial. Yo digo siempre que en realidad el gobierno mundial se instaló con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia que no hubo un gobierno mundial unificado porque se separaron claramente dos esquemas y por ende una rivalidad geopolítica e ideológica. Ideológica con su vertiente económica, militar, tecnológica y propagandística, claro, muy importante. Sí, porque vos fíjate que una de las cosas que señalaban era que por un lado estaban estos ideólogos como Kennan, para tomarlo como referencia, que advertían el peligro comunista, aunque no eran belicistas, ¿no? Sino al revés, eran gente pensante, bien formada, que venía. Kennan había sido, creo que también asesor de Wilson en la Primera Guerra Mundial. Murió con 100 años, sí. Sí, 101 años. Y el proyecto decían que chocaba con la Marina, no sé si todavía estaba el almirante Nimitz, porque la Marina norteamericana, llamémosle así, envalentonada con su victoria del Pacífico, estaba jugada la estrategia de que los Estados Unidos se iban a transformar, siempre en base a la idea del destino manifiesto, en una talasocracia apuntalada, ¿por qué? Por los portaaviones. La Marina veía, y la verdad no se equivocaba técnicamente, en que los portaaviones iban a ser la base del imperio norteamericano en el mundo. Y un poco siguiendo a Mahan. Sí. Mahan modernizado. Mahan, sí, eran todos seguidores de Mahan, efectivamente. Sí. Partían del esquema de Mahan, de la teoría del poder naval en la historia. Y de rodear la tierra. De rodearla, porque ellos partían de la base que el Heartland, el corazón continental, Kennan también lo planteaba eso, de que los Estados Unidos tenían que posicionarse en todo el arco de defensa. Él hablaba en ese momento del arco de defensa que iba desde el Mediterráneo oriental hasta el sudeste de Asia, ¿no? Lo que pasa que era la época en que los norteamericanos confiaban en que China iba a quedar en alianza con los aliados. En órbita occidental. Antes de la caída con el comunismo. Y entonces ellos hacen una combinación entre la teoría del pivote geográfico de la historia de Mackinder, ¿no? De la idea de una isla mundial que era toda Eurasia, con un corazón continental en la zona caucásica o de Asia Central, o centro occidental. El ¿no? centro de la gran masa asiática. La masa asiática. En cambio, la Marina en particular, o ciertos portavoces ligados sobre todo a la Marina, veían la parte estratégica y táctica de que los Estados Unidos, con el poder monopólico de la bomba atómica, que le daba una hegemonía incontrastable, y la producción, la fabricación de portaaviones, que le iba a dar el dominio del aire para poder hackear el corazón continental desde distintos lugares. Eso se complementaba con la doctrina de este polaco de Seversky,
del poder aéreo. De la geovisión aérea y rodear también desde el aire, con un cinturón de bases aéreas. Portaaviones y bases aéreas. Sí, sí, sí. Claro, de Seversky, que escribe El poder aéreo, lo que pasa de Seversky creo que, ahora no me acuerdo bien, pero él apuntaba al desarrollo de toda la aviación del bombardeo táctico. Estratégico. Sí, sí. Que es el que se usa. De largo alcance. De largo alcance. Que hasta que fue reemplazado por los misiles era el más importante. Claro, sí, sí, sí. Entonces, para no perder el hilo. Sí, podemos hablar de geopolítica un poco más adelante. Sí, cuando queremos definir la Guerra Fría, en realidad, en mi opinión, la Guerra Fría fue una especie de reduccionismo al ámbito táctico, político, militar, de un problema geopolítico mucho más amplio y profundo, ¿no? Por eso digo que la Guerra Fría fue un capítulo, un ciclo que se dio dentro de un esquema de dominación mundial que tenía un problema interno, el problema de la contraposición geopolítica entre el este y el oeste, entre una Rusia eurasiática y una Europa occidental que había sido neutralizada, porque ya lo hemos dicho, el balance de las dos guerras, pero fundamentalmente de la segunda, fue que el rol de Europa desaparece, se produce la deseuropeización si nosotros del vemos mundo. La Europa, digamos, del centro europeo hacia el Mediterráneo y hacia el Atlántico, geográficamente es una extensión de Asia. Claro. Y además está rodeada de mar, entonces está tironeada entre el atlantismo y el continentalismo. Claro. Pobre Europa. Sí, sí. Tiene su fuerza, pero los intentos que han habido de pelear a la vez contra el oeste y el este han fracasado. Napoleón, Hitler, etc. Claro. Ese es el tema, ¿no? Que está tironeada entre dos grandes fuerzas. Vos decís la contradicción de la idea de Eurasia, porque toda la Eurasia estuvo flanqueada por el problema entre el este y el oeste. Es el campo agonal, porque está tironeada por la gran masa, de la cual es un apéndice geográfico, y la gran masa de agua que la rodea. Claro. Por eso, no paradójicamente, sintomáticamente, tanto los británicos con la idea del pivote geográfico a la historia de Mackinder desde 1904, como la escuela geopolítica alemana de Múnich-Heidelberg, de Haushofer, en realidad respetaba mucho conceptualmente la idea de Mackinder, de que existía una isla mundial, Eurasia, con el apéndice africano, y un corazón continental clave dentro de Eurasia, que no nos olvidemos está al norte del Medio Oriente, donde estaban los principales recursos potenciales y siguen estando de petróleo del mundo, ¿no? Sigamos redondeando, pues pasamos al otro bloque. Sí, no, ojo, porque en este primer bloque yo quería simplemente redondear esta idea de que la Guerra Fría fue en realidad un proceso de rivalidad entre dos grandes superpotencias que se dividieron el mundo y trataron de imponer cada una de ellas, por razones propias, nacionales, un determinado sistema de administración político-económico al mundo, pero con la idea de que formaban parte de un poder mundial. Me explico, es decir, la Segunda Guerra Mundial dio lugar a al dominio del mundo, lo que ahora se habla de NOM, Nuevo Orden Mundial, ¿no? Estaba subyacente en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que hubo una confrontación de rivalidad geopolítica. Es una pelea en el directorio, por así decirlo, ¿no? De una empresa hegemónica. Pero lo que ocurre cuando hay que ir a los bifes, digamos, a las cosas concretas, cada cual pone las cartas en la mesa. Claro. Los dos comparten, pero si uno puede avanzar sobre el otro...
Lo único que toda la multiplicación de conflictos que se dio durante la Guerra Fría se hacían más o menos bajo la misma idea que había predominado en el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, de que podían multiplicarse los conflictos locales, pero no llegar a una nueva confrontación general. No, eran conflictos hechos por vicarios. Claro. La teoría muy difundida del peligro inminente de una tercera guerra mundial por una invasión soviética, en mi opinión, por todas las cosas que he leído, en realidad no tenía bases fácticas. No, en absoluto. Porque que la Unión Soviética intentase así, manu militari, invadir impunemente Europa Occidental, era una idea casi fantasiosa. Primero porque no estaba en condiciones militares de ocupar la Europa Occidental. Tampoco los angloamericanos de invadir la Unión Soviética. Claro, entonces estaba sobreentendido que la Guerra Fría iba a ser una guerra de posiciones donde sí se iban a multiplicar los conflictos focales, que fueron los que empezaron en cada país. Los focos de ignición. Vamos a ver, espera si no me equivoco lo principal. Un tema que no me quería olvidar. No nos olvidemos de que uno de los condicionantes de Yalta, que venía desde la Carta del Atlántico de 1941, era la descolonización. Las superpotencias imponían a las potencias coloniales europeas la descolonización. O sea, que Inglaterra tenía que deshacer su imperio colonial, cosa que burló a través del Commonwealth. Francia, su imperio, que lo dejó centrado más que nada en el remanente de, ¿cómo se llama? El CEO, la alianza sobre todo en África, cuando pierde Indochina. Los Países Bajos, algunos países más, Holanda más pequeños, pierde Insulindia, pierde toda Insulindia. Y creo que me olvido de otra potencia además que fue forzada de rebote, Portugal, España cayeron todos de rebote después. Exacto. Simplemente esto. Continuamos, entonces, Héctor, porque podemos continuar con el mismo tema, porque hay 2 o 3 cosas que decir importantes. Ok, entonces, el balance de este primer bloque es el siguiente. La Guerra Fría entendida como una rivalidad táctica, estratégico-táctica, entre las 2 grandes superpotencias que se habían dividido el mundo. Y que estaban en colisión geopolítica. Sí. Continuamos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda.
LB1, toda la verdad primero. La Guerra Fría duró de Stalin. Bueno, continuamos con el segundo bloque que está dedicado a... En realidad lo llamaríamos los mentores de la idea de Guerra Fría, porque hemos dicho que la Guerra Fría tiene una entidad discutible, ¿no? Desde el punto de vista que fue producto de una rivalidad que se estableció entre las dos grandes superpotencias después de la victoria aliada. Con una base geopolítica que viene de antes, la rivalidad sí, tierra-mar, etc. Desde ya tiene sus antecedentes, pero yo no lo veo la Guerra Fría lo veo como un derivado del problema geopolítico del este y el oeste. Sí, eso lo vamos a ver en el tercer bloque. Lo vamos a ver. Ahora, es importante señalar qué actitud tomaron los pensadores, más que los gobernantes, con respecto al planteo que llevó a la Guerra Fría. Y ahí la figura, digamos, dominante fue George Kennan. Kennan era un hombre realmente calificado, había sido diplomático, porque él había sido brevemente embajador o tenía un cargo alto en la embajada norteamericana en Moscú. Era encargado de negocios. Encargado de negocios, sí, sí. En el 46-47. Sí, sí. Por eso, al verlo en vivo y en directo, él fue uno de los primeros que advirtió el peligro del expansionismo soviético, ¿no? Porque Stalin estaba constituido. Stalin, digamos, para decirlo en alguna manera, se desmarcó cuando empezó a constituir un bloque a mano dura, un bloque sujeto a una mano dura militar y política, ¿no? Y cruenta porque no había tutía. Y además a engrandecer el área de influencia rusa en su provecho. Se dice que Stalin se manejaba con la idea de las fronteras defensivas, que la Unión Soviética tenía que tener lo que sería la línea Curzon, la línea Curzon al revés. Lo mismo que veía Inglaterra de poner una ringlera de estados para separarla en la Primera Guerra Mundial, la influencia de las potencias centrales europeas, de la rusa y después soviética, Stalin lo veía como una necesidad imperiosa de apuntalar sus fronteras. Todo centro de poder tiene cinturones, lo vimos con el tema de Japón, lo vimos con todos. Claro, su glacis defensivo, de tal manera que es, fíjate vos, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania. Ucrania porque se tocó un punto vulnerable. Es muy importante señalar que Kennan, con su telegrama largo en Foreign Affairs, de 5.000 palabras, ¿no? Sí. Hace una reflexión muy interesante. Él separa comunismo de Rusia. Y dice, contrariamente a lo que se piensa, el comunismo soviético no tiene esta coordinación, ni es tan profundo, ni nada, es más bien una cosa operativa, que tiene disidencias internas muy profundas. Claro, tenía la personalidad de Stalin, pero dice, después que no está Stalin, ¿qué puede pasar? ¿Qué es que no fue? Se manejaba de Londres y de Nueva York, los bancos lo financiaban, el comunismo nace de allí, no vuelve a madre, cuando hay una crisis vuelve a madre. Hay una excepción, Stalin fue una excepción. No, por eso la Guerra Fría duró del 46 al 56. Sí, digamos las dos etapas, la verdadera, entre comillas, Guerra Fría, que no es ni tan fría como digo yo, y después toda la detente y todo, que es negociación pura. Sí, nada más. Pero hay que reconocer esto, más allá del juicio de valor, que Stalin actuó en cierto sentido en forma más defensiva que agresiva con respecto al área de su influencia. Claro, porque tenía temores. Porque él necesitaba consolidar este bloque comunista que le sirviera de área defensiva, del colchón defensivo. Y eso no era fácil, además estaba la amenaza de la bomba atómica. No. Tenía esas dos amenazas. Stalin hace eso por temor, como vos decís, y por una cuestión geopolítica elemental, no de alto vuelo, sino de crematística, puramente crematística. Si no tengo un cinturón defensivo, ellos ya lo tienen, esto puede ser un desastre, el sistema que tienen ellos es mejor, económicamente es mejor que el nuestro, porque Stalin idiota no era, es mejor que el nuestro, tengo que consolidar una tiranía muy fuerte, una mano muy fuerte que domine esto y que nos asegure los recursos, ¿no es cierto? No perder el control del petróleo, no perder esos controles.
Pero si sistema de estados, como vos decís o como ha dicho Horacio, es natural a cualquier posición geopolítica. Sí, El problema a Roma, a Cualquiera. Sí, O sea, eso es una cosa mecánica. El problema es el contenido en estos casos. Yo lo aprendí sí, claro, es mecánico. hace tiempo. La lógica de todos los imperios lógico, sí. es la metrópoli que vive Sí. de sus colonias, de sus áreas de influencia. Y en ese sentido, Stalin actuó de esa manera. De es esa decir, manera, pero por eso el problema es el contenido, porque si el contenido es la aberración del comunismo o el contenido es la utopía del libre mercado que lleva a la miseria de los pueblos, es un disparate. Ya sé, la mecánica es esa es la mecánica del ¿cómo se llama?, de la geopolítica, pero el problema es el contenido, porque si el contenido es una tiranía monstruosa como la comunista, o una expoliación de los pueblos como la utopía librecambista, estamos perdidos, ¿no es Claro, cierto? pero Kennan muy bien distingue, por eso era un tipo Hace que esa estaba contra el distinción, macartismo. claro. No, dice, una cosa es el marxismo-leninismo, Sí. donde lo ves medio como un utopía, y otra cosa son esta adaptación que hace estar en las circunstancias siempre cambiantes de la política, son hombres de la política realista. Sí, sí, sí. Puede Sí, ser claro. comunista, puede ser cualquier cosa, digo. Y perdóname, que Sí, lo en la hemos mecánica, hablado. sí, pero en la mecánica. No, en los objetivos también. En algunos casos. Él nunca creyó en la revolución mundial comunista, ni él usaba los partidos comunistas por como si supuesto, fueran... pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era el engrandecimiento de la Unión Soviética como potencia. Exactamente. Desde que dijo el Y comunismo en un contenido- solo país frente a otro. Exacto. ¿Y el contenido cuál es? ¿El marxismo-leninismo? O sea, una monstruosidad. ¿Cómo que no en el caso ¿Y cuál de es? ¿Los Stalin. zares? ¿La Es Rusia un, de los zares? es un neozarismo, no, lo no, dice sí, un el neozarismo, neozarismo pero sin zares. de Stalin. Mira, es comunista, está bien, yo lo prefiero, por supuesto, al lado de un Trotsky, todo eso sí, por supuesto, porque por lo menos consolidó un Estado, pero y cortó un poco con la banca que financiaba el comunismo. Pero después se vuelve a las andadas cuando muere él. pero- Por eso la Guerra Fría es desde Potsdam hasta la muerte de Stalin. Esas son las fechas. De ahí se terminó. Empieza una enorme negociación que duró hasta el final. Sí, el periodo más duro de enfrentamiento fue en ese momento, pero no nos olvidemos que la cosa tiene real. un vuelco en el año 1949, cuando la Unión Soviética tiene la bomba atómica Bueno, también. por eso ahí aprovecha Mao, pero después está lo vivo vamos a ver Stalin. para Sí. Insisto, avanzar está en vivo China. Stalin. Pero, perdona, volviendo a lo que vos querías, estabas explicando de que... Kennan dice, el radicalismo de Stalin le hace ajeno a la cultura del compromiso propia de las democracias anglosajonas. Un radical asentado en el poder no cede en casi nada porque existe también el peligro de que el régimen y el poder personal se venga abajo. Pero esta vez el líder es a la vez rey, profeta y legislador. O sea Exacto. que es un zar, nada más que un zar Sí, comunista, sí, un zar rojo. lógicamente, Le claro. dijeron zar rojo. Exactamente, exactamente. Es Pero, que vos fíjate una característica, Kennan no era belicista. Kennan no estaba en la línea dura de pensar en una agresión, en una cosa. Él buscaba un equilibrio, no sé una si llamarlo componenda, geopolítico, componenda. porque lo que él Arreglo. recomendaba, entre otras cosas, no sé si estaba en el telegrama largo, bueno, aclaremos a los espectadores, porque si no los dejamos en el aire. El telegrama largo fue un telegrama, efectivamente, que Kennan, cuando estaba como encargado de negocios en el 46 en Moscú, mandó al presidente Truman y que tuvo una importancia muy grande. Como Mr. X, como X, lo firmó como Mr. X. Claro, era, bueno, era un Porque era un documento personaje de secreto, historieta, sí. aunque después fue desclasificado y después... No, le pero el contestaron. Foreign Office lo publicó, ¿eh? Lo Pero- publicó en la revista de Foreign Affairs. Pero en su momento o un No, año... en su momento, por eso hizo... Sí, probablemente haya sido, su hubo análisis haya sido un mucho desfase, porque eso apenas se da a conocer, tiene después una respuesta soviética con Molotov y Novikov. Pero lo que vos decías, que no me quiero olvidar, con respecto al telegrama largo, es que la postura de Kennan en realidad era sugerir que Estados Unidos apuntale muy bien su alianza con los países que forman el arco de cerco a la Unión Soviética. No un arco de cerco entendido solamente en sentido militar, sino en sentido de preponderancia política y económica, como diciendo marcarle el esto, se los el entrego, cerco, de sí. tal manera de que la Unión Soviética iba a entrar en el sistema. Por eso digo que nunca se perdió la idea de que el gobierno mundial fue instaurado con la derrota del eje.
Y claro, lo que sobrevivió fue una pugna, una rivalidad entre la hegemonía de... Lo que se llama un ajuste. Bueno, un ajuste. El profesor de Mayé, no sé si se lo comentó usted, tenía una forma gráfica de decirlo. Dice, en realidad, dice, se discutía cómo iba a ser dominado el mundo. Sí, exactamente. Sí, con un sistema policíaco, con un policía y un pastor alemán en la esquina, ¿no?, de cada habitación, o a la manera occidental, con un régimen fuertemente economicista y con una televisión dentro del hogar. Y con el tiempo se demostró que era más rentable dominar al mundo a través de los medios de comunicación que hacerlo a través de un sistema político. Kennan era tan realista. El 89, la caída del comunismo lo demuestra. Por eso le soltaron la mano y no pasó nada, absolutamente nada. El único que ofreció resistencia fue Ceausescu por una cuestión interna. Pero una interna, no puede ofrecer resistencia. Ayer hubo una comida con el embajador húngaro, en la cual yo estuve presente, y le preguntamos esto y aceptó absolutamente esta postura. Yo le dije, es toda una gran farsa. Me dice, sí, por supuesto, el hombre aceptó eso, ¿no? Digo, el realismo político de Kennan era, por eso seguía a Jomini, ¿no? Sí. Jomini, el gran militar, porque dice, solamente quedan dos opciones, una guerra en serio, una guerra larga. Dice, o dar una salida siempre al enemigo, o la liquidación total. Y no conviene esto porque en realidad suma nuevos problemas. Por eso él murió de 100 años, Kennan. No apoyó ni la intervención de Kosovo, Afganistán, ni Irak, ni la ampliación de la OTAN. No. Efectivamente, Kennan es factor de lo que él mismo lo llamó así, ¿no? Lo llamó teoría de la contención, que fue la política yo llamo la política de cerco, la política de la contención, que tenía que, como quien dice, cortarle la mano si la Unión Soviética se quería desmarcar. Pero hay que tener en cuenta una cosa, la Unión Soviética respetó por sobre esto y una cosa anterior que acá le hemos comentado, que es Yalta, que fue rigurosamente respetado por ambas partes. Yalta, el arquitrabe de todo esto, el capotango, la piedra de toque de todo esto y el soporte, es Yalta. Yalta fue respetado. Las pruebas, el 56 es una prueba contundente. El 56 en ese momento, cuando en el telegrama dice, esta fuerza política de la Unión Soviética tiene un poder absoluto de disposición sobre las energías de uno de los pueblos más grandes del mundo y los recursos del territorio nacional más rico del mundo, y además está impulsada por corrientes profundas y poderosas del viejo nacionalismo ruso. Porque estábamos hablando de la cosa stalinista. Kennan se da cuenta. ¿Leyeron ustedes el libro Rusia Occidente bajo Lenin y Stalin de Kennan? Cuando habla de lo mal que fue no distinguir gobernantes y gobernados y considerar al pueblo alemán como si fuera el chivo expiatorio de todo, está en contra de los bombardeos, está en contra... él había tenido una actitud crítica con respecto Claro, él dice, no... Claro, pero es un hombre en tal caso, Kennan es en tal caso un crítico de una ecúmene perversa en la cual él está inmerso. Pero es un hombre del más realismo político que la ecúmene, porque la ecúmene pretendía una utopía en el tiene fondo. Tiene más realismo que los jefes de Estado. Un detalle gráfico, era muy amigo del secretario de Defensa Forrestal. Claro, que como sabemos muere suicidado sospechosamente en el hospital naval. Claro, que se manejaba más por la realpolitik. Claro, o sea que había una controversia. Por eso después eso da lugar a la reacción que se tipificó como macartismo. ¿Por qué? Porque querían defenestrar toda la línea dentro del gobierno y de las instituciones norteamericanas que desde la época de Roosevelt habían estado trabajando en tándem con la Unión Soviética y que en realidad, en mi opinión, fueron las que realmente le pasaron la información de la bomba atómica. Y después inventaron la teoría de Fuji. Yo creo que en tándem con la Unión Soviética es también una farsa. En realidad era un grupo que ya estaba y preexistía a la Unión Soviética y a los Estados Unidos y operaba por un gobierno mundial. Algo más que allá, por encima exactamente, por encima. Yo creo que esa es la última ratio de esto, porque si no resulta incoherente. Y resulta incoherente el suicidio de la Unión Soviética, a menos que haya un designio superior, es un suicidio. Ese suicidio, creo yo,
Eso no hubiera sucedido con Stalin, es evidente. Por eso Stalin tenía que morir. Murió en el 53 y ahí para mí se acabó la Guerra Fría y vino esa componenda, ¿no es cierto?, en la cual Kennan era un poco más inteligente que los demás, o más realista, no sé si Más más realista. inteligente, porque los otros también eran Porque inteligentes, conocía. pero ocultaban estas cosas. Porque Ahora, se puede ser inteligente para Las el mal influencias de Kennan son la Biblia, Plutarco, Shakespeare y Gibbon. también. La Biblia no puede faltar, sobre todo en el Antiguo Testamento. No, ¿verdad? claro. Pero Plutarco, Gibbon, sí, o sea, el tema Ah, no, Roma claro, es muy Gibbon sí. importante. Gibbon sí, es muy importante, pero Gibbon, ¿por qué es importante? Plutarco. Pues claro, exactamente. ¿Y por qué es realista? Además yo, en el caso particular mío, lo que más me gusta de Gibbon es el estilo y la descripción de los personajes de la antigüedad, que parece que no se hubiera tratado. Ese es el mayor mérito de él. Por lo demás es un escéptico, y un escéptico al final no tiene ecúmene, no se sabe cuál es la ecúmene de Gibbon. Es un admirable escritor, pasa eso. Escribe tan admirablemente bien que uno lo relee, por supuesto. Los personajes los describe como si los hubiera tratado, está hablando de increíble. Tácito, Sí. está hablando de Julio César, es admirable. Y tiene un estilo absolutamente admirable. Es esa la gran fascinación de Gibbon. Y después el decline and fall, o sea, decadencia, ¿no? Decadencia y caída. Sí, claro, la describe, pero describe el mérito es que describe los hechos. Ahora, él cree en esa ecúmene, no, ni en esa, ni en la que vive, ni en esa tampoco. Es un escéptico, este es el problema, ¿no? Hay un hecho importante. Kennan tuvo su respuesta. Sí, La respuesta la hace un asesor, era un alto funcionario de la Cancillería que dependía de Molotov, por eso asocian que decían doctrina Molotov, que era un ruso, Novikov, ¿no? Novikov. Que es el que contesta la idea de Kennan, porque aparentemente lo que estaban pensando a través del plan Molotov era que iban a estallar contradicciones internas en el imperio norteamericano, producto del desarrollo industrial y militar de Estados Unidos, que iban a llevar a una tendencia belicista y que entonces tenían que prepararse para esa guerra fría de confrontación. Y ahora, por razones de tiempo, no me quiero olvidar de por lo menos otro... Que como, perdón, pero Sí. que como es de dominio público, nunca existió, nunca se concretó esa guerra fría nunca fue caliente. No, ni siempre fue siquiera un estado tibia. No. de tensión militar. Era a nada través más. de Sí. vicarios. Sí. Vicarios Sí, y de por supuesto. conflictos Sí, localizados. de es decir, conflictos localizados, sobre todo los conflictos localizados, sobre todo por el dominio del territorio y por la piña. Eso sí, esa es la realidad de ambos lados. Sí. Ahora, por razones de tiempo, el tema Burham. Hay un autor que fueron, en realidad, algunos atribuyen que fueron los dos grandes mentores, George Kennan y James Burham. Burham, que escribió un libro que acá está traducido como La Revolución de los Directores, sí. era un tipo que venía del trotskismo, pero después tuvo un giro 180 totalmente grados, completo. inverso, todo terminó siendo asesor, si no me equivoco, de Reagan, etcétera, porque fueron tipos Era que muy se... viejo ya con Reagan. Pero Muy él viejo, partía de la base, apoyando la línea conservadora, la línea anticomunista, Sí, ¿no? sí, como sí. también Kennan, de que los Estados Unidos eran el heredero del Imperio Británico. Ahí viene la teoría geopolítica alemana de la hipoteca del imperio, de que el Imperio Británico, a través de su alineamiento con Estados Unidos, estaba hipotecando el control del imperio. Los ingleses, por un lado, con su sabiduría del Foreign Office, fueron capaces de controlar a través del Commonwealth, disfrazar un neocolonialismo, ¿no? Pero en realidad los Estados Unidos fueron avanzando sobre los despojos del Imperio Británico. Y la tesis de Burham era más belicista, más fuerte, porque él escribió varios libros y advertía del peligro, él creo que lo llamó así, suicidio del oeste por el liberalismo, que en la adscripción del oeste a una ¿Pero te referís al doctrina... liberalismo económico? Burham. ¿Te referís al liberalismo económico? Liberalismo fundamentalmente económico, Sí, claro. pero el sistema liberal en general. Sí. Y Burham
fue un tipo que dio un vuelco material personal, porque Tito, el mariscal Tito, decía que la política norteamericana de la inmediata posguerra estaba manejada por el Pentágono y la CIA, no se equivocaba, ¿no? Y Burhan desde adentro era agente de la CIA, fue reclutado por la CIA en la década del 39, por eso cambió del trotskismo al conservadurismo más fuerte. Y otro que pero parece que hay convicción, porque de sus libros se deduce una convicción, no una mera postura exterior o por y en apoyo de Burhan, Walter Lippmann, que decía que no hay que dejar la iniciativa a Stalin. Claro, era la contraposición. Lippmann salió a confrontar a Kennan. Claro, y Burhan también. Pero yo creo que había acá gente suficientemente astuta como para darse cuenta que, además es una ley natural, que Stalin iba a morir, que el fin de este... Kennan lo dice, el problema acá, así como fue lo de Lenin, pero la sucesión de Lenin no salió como debería haber salido, ahora el tema es la sucesión de Stalin. La teoría de Lippmann preanunciaba en la estrategia de comportamiento general, la idea de lo que él llamaba teoría de la inteligencia, de que la formación de la opinión pública iba a llevar con el tiempo a revertir la situación. Bueno, vamos a salir en el próximo bloque con la geopolítica. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Entonces, ¿cómo este tema de la geopolítica enancada en este proceso llamado Guerra Fría, tan simple y complejo a la vez? Claro, es tan difícil de sintetizar, pero la escuela alemana de geopolítica, que por otra parte no estaba divorciada del pensamiento de Mackinder y de la idea de la isla mundial y del corazón continental, eran complementarias. Eran distintos enfoques, pero tomaban como referencia un mismo hecho geohistórico, ¿no? Y ahí está también Carl Schmitt, la confrontación tierra-mar que viene desde siempre. También, claro, también el hecho de la confrontación histórica entre potencias continentales y potencias marítimas, donde por eso la teoría de que los Estados Unidos reemplazan como talasocracia a Gran Bretaña. Porque para Schmitt Estados Unidos es una isla más. Al norte tiene una nación mitad hielo, mitad gente amiga, y al sur fue derrotada en su momento, no es una. Entonces se puede manejar como una Inglaterra ampliada. Claro. Hay que aclarar algo importante, que hubo un cambio en la actitud oficial norteamericana en las postrimerías de Truman. Por ejemplo, a George Kennan lo desplaza su enemigo, su principal enemigo era el secretario de Estado Dean Acheson.
Dean Acheson, que era ligado al grupo de, bueno, era confidente de Truman, y es el que descalifica esa idea de componenda, porque la idea de contención de Kennan era contención pacífica, mientras que en cambio estaba predominando en Estados Unidos la idea de confrontación militar. Bueno, Truman creo que dice que hay que cuadruplicar los gastos de defensa. Sí, claro, la doctrina Truman del 47, formulada durante la Guerra Civil de Grecia, en realidad ya advertía que los Estados Unidos comprometían el apoyo económico y militar a aquellos países que estuviesen amenazados en sus territorios, ¿no? Un poco trataba de rescatar la idea de la Carta del Atlántico del 41, de que la prohibición o el no reconocimiento de territorios o países conquistados por la fuerza. Cosa que después de la Segunda Guerra Mundial se fue al diablo, porque claro, obviamente. Después se reconfiguraron países, etc. Y así se descompusieron los imperios coloniales. Ahora, el enfoque geopolítico era la idea del este o el oeste. Cuando el canciller alemán Ribbentrop sube al cadalso en Nuremberg, es importante, sus últimas palabras fueron algo así como, bueno, que viva Alemania, pero que dijo algo así como que mi último deseo es que se llegue a un entendimiento entre el este y el oeste. Eso lo tomaron como anecdótico, como una cosa descolgada, pero en realidad estaba razonando en términos geopolíticos. Porque Ribbentrop después en su libro Entre Londres y Moscú, y el que recoge después su viuda, Annelies von Ribbentrop, estaba reflejando el pensamiento de la escuela geopolítica alemana, de que preveía que la forma en que esto podía destrabarse a nivel internacional era la idea de Eurasia. Una idea que notablemente se replantea ahora, en el siglo XXI, con la alianza entre Rusia y la Unión Europea, que se prefiguraba con el apoyo de los recursos y el gas ruso a Europa, y que da por eso intervención a la línea belicista norteamericana, claro, poner la cuña con el tema ucraniano, ponerle cuña, es decir, y la voladura del gasoducto. La voladura del gasoducto, un acto de agresión directa. Para no darse cuenta que es claro. así. Ahora, por eso, la Guerra Fría tiene que enfocarse dentro de este contexto geopolítico mayor, que es la confrontación entre el este y el oeste. Porque Stalin, como vos bien dijiste, en realidad en gran medida usó al comunismo, porque el comunismo más auténtico, por así decirlo, estaba exiliado con el trotskismo, que fue el que se difundió en Occidente. Con el trotskismo y con la escuela de Frankfurt también, ojo, porque después a nivel intelectual. La escuela de Frankfurt no es solamente ese grupo de intelectuales, entre comillas, alemanes, sino que una de las cabezas centrales es el ministro de Cultura del gobierno de Béla Kun de Hungría, György Lukács, luego Georg Lukács. Ese Georg Lukács es el ministro de Béla Kun, que después terminó en intelectual en la escuela de Frankfurt, germanizándose, y después terminó en Estados Unidos. Esto es una realidad. Ahora, todos ellos terminaron después en Estados Unidos. Que alguien explique cómo este acuerdo entre estas supuestas derechas y estas supuestas izquierdas. En el fondo yo creo que es un poder, una ecúmene oculta que opera de esta manera. Opera de esta manera dominando a un lado y a otro. Y usa los conflictos reales, preexistentes, geopolíticos naturales, por así decir, porque hay una geografía. La geopolítica, hay un condicionamiento geográfico. Claro, exactamente, pero se llama geopolítica, geografía más política. Evidentemente el condicionamiento geográfico está ahí, y los grandes teóricos de esto lo han demostrado, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que hay que tener presente esto. La geopolítica no era solamente una disciplina política que relacionaba la geografía física con el Estado,
sino era también una cosmovisión distinta de las relaciones entre el Estado y su marco geográfico, por eso, donde se establecen las leyes geohistóricas, ¿no? Las homologías histórico-geográficas, con respecto a que los problemas histórico-geográficos tienden a replantearse en el tiempo con los distintos actores. Son recurrentes. ¿Los problemas históricos-geográficos es equivalente a una ecúmene o no? ¿Incluyen la ecúmene o están por debajo o encima de la ecúmene? No, ¿cómo? Son confrontación de ecúmenes diferentes, de áreas de influencia. Exactamente, por eso digo, el problema geográfico... Que tiene mucha relación con el medio, obviamente. Sí, obviamente, porque un ejemplo. Una montaña es una montaña, claro. De tantas cosas que uno se acuerda. Spengler fue traducido como Los años decisivos, pero el nombre era Los años de decisión, en el año 33. Hace una observación entre tantas muy importantes, dice, la Gran Guerra, se refería a la Primera Guerra Mundial, porque el libro estaba escrito en 1933, la Gran Guerra, dice, ocasionó un desangramiento de Europa sin precedentes, ya lo observaba él. Y acotaba diplomáticamente, dice, este es un proceso que las potencias del Oriente, se refería a Japón y China, están observando muy atentamente, ¿no? Esta división interna de Europa, es decir, la generación y la destrucción de Europa como entidad autónoma, como continente autónomo, es destruida por el plan del Partido de la Guerra anglo-norteamericano, ¿no? Exacto. Van citar con la idea del cerco al continente. Sí. Y los Estados Unidos con la inversión de la doctrina Monroe. Sí, exactamente. Ya no era malo los europeos en América. Es como una mano y un guante, coinciden perfectamente. Claro. La teoría del viejo Fancy-Tart, no digo del 41, el 1792, en que le decía a Pitt, bueno, ahí de que ocupar el Río de la Plata, ese Fancy-Tart concibe el principio del libercambismo y de Adam Smith y más como una ecúmene universal. Por eso son tan parecidos. Por eso con el marxismo en realidad se compaginan y anula todas las ecúmenes. Este es el asunto. Fancy-Tart pensaba en esos términos. Pero por supuesto, como se trata de dominar territorios físicos, porque vos podés pensar lo que quieras, pero la geografía es la geografía, y las riquezas que ocultan los distintos países están ahí. Mira, vos decías algo con respecto a Stalin, que es cierto, que Stalin, con su mano dura despótica, impuso un ordenamiento interno para crear lo que se llamó el bloque del Este. Frente a eso fue que empujó a Estados Unidos a organizar el bloque del oeste, porque Estados Unidos no organizó inmediatamente un bloque en el oeste. La disciplina stalinista a través del Cominform. El Cominform es apoyado con siempre los buenos oficios de la NKVD, ¿no? Claro, el viejo Comintern pasa a denominarse, a constituirse el Cominform. Y una cosa importante, cuando se produce la crisis entre Tito y Stalin, lo primero que hace es se reúne el Cominform, lo expulsa a Tito, expulsa a Yugoslavia, y empieza en la Unión Soviética la campaña contra lo que ellos llamaban el titoísmo. El titoísmo, es decir, la idea de que pudiese haber partidos comunistas independientes de la hegemonía soviética. Exacto. Con lo cual estaba razonando en términos... Eso ya en la época de la Guerra Civil Española, los independientes que fueron a Moscú a pedir por... No volvieron más. Salieron para alguna chimenea, para algunos los metieron en un horno. Entonces, no sé si esto está más o menos... podríamos hablar mucho más, pero ¿cómo? Se mezclan algunas cosas, porque también... hay algunos aspectos como la vieja rusofobia en algunos sectores, las escuelas de geopolítica. No es tan fácil, es un poco complejo, es un mosaico, digamos. Ahora me hiciste acordar de algo importantísimo.
el punto, ¿cómo se llama? Pero tiene una denominación cuando vos decís el punto de choque, el punto de choque, sí, que se arrastraba entre Estados Unidos y la Unión Soviética era el repudio de la deuda externa que había hecho el gobierno comunista de los banqueros que financiaron en la Revolución Rusa. Porque y el sostenimiento eso estuvo subyacente en la época de Kennan. Los tipos en la línea belicista agitaba continuamente el fantasma, el recuerdo del repudio de la deuda externa zarista por parte del gobierno comunista, ¿no? Que entre paréntesis, después de la caída del comunismo, Rusia fue obligada a reconocer, ¿no? En el 95, 95. Sí. Y eso era parte, a mi juicio, por las cosas que uno ha estudiado, eso era parte de por qué el entendimiento macro que existía para que el fantasma de la Tercera Guerra Mundial, la guerra atómica, después la mutua destrucción asegurada, tuviesen en gran medida un componente de ficción, mientras que en realidad lo que se luchaba era luchas posicionales, como siguen habiendo hoy en día en todos lados. Y hay un libro respecto de obra de Putin, Ucrania y todo, donde más o menos dice que esto se recrea en un stalemate, o sea, en el ajedrez cuando uno llega, bueno, te como un peón, bueno, guarda la torre, es decir, porque, ojo, existía también el tema de la imposibilidad como absurdo militar y por ende político de una guerra nuclear total. Claro. ¿No? Aunque eso se desarrolla más adelante, nosotros, digamos, para ubicarnos, hablamos de los prolegómenos de la Guerra Fría y ahora ya entramos en materia, ya estamos navegando en esta etapa. Denominamos por convención Guerra Fría al periodo que sucedió a la Segunda Guerra Mundial y que se prolonga hasta el año 91 con la implosión, la misteriosa implosión del sistema comunista. Como los historiadores que dicen, bueno, antigua, media, moderna, contemporánea, Napoleón, contemporáneo nuestro, sí, pero no, es decir, eso de que empezó en el Tomaritos, empezó en el 47 hasta el 91, es todo. No, son hitos convencionales, en eso estamos de acuerdo. La real sí es 40, según mi 47-53. 45, o sea, yo tomo Potsdam como punto de partida, porque los primeros roces están en Potsdam y terminan con la muerte de Stalin. Todo lo demás son componentes, arreglos y intercambios, te doy, no te dejo de dar. Bueno, lo de Cuba, por ejemplo. Kennedy Khrushchev, ¿no? Sacarlo de acá tal lugar, entonces yo... ¿Qué me das a cambio de Cuba? Bueno, vos tenés que hacer una amenaza en el continente. La Unión le pide al Partido Comunista de la Unión Soviética que se constituya una amenaza en América. ¿Para qué? Para dominar los ejércitos, que es el resultado que nosotros vemos. Y por otro lado se les dice, bueno, ustedes amenazan, ¿y qué nos dan a cambio? Dicen los soviéticos. La banca en Francia, la banca comunista en Francia empieza curiosamente cuando los anglosajones tienen la necesidad de una amenaza exterior, en este caso comunista, por la guerra fría, entre comillas, que yo siempre la pongo entre comillas, por esa guerra fría, entre comillas, hay una amenaza comunista en Occidente. En realidad la amenaza comunista, había convulsiones populares, ¿por qué? Porque hay hambre, porque hay miseria y expoliación. Evidentemente convulsiones populares había. Entonces le agitaban el fantasma por un lado y al mismo tiempo la esperanza, la zanahoria, el burro, el comunismo. Esa es la Lo de Cuba ha sido evidente, entre paréntesis, porque sirvió para aumentar siempre el presupuesto de defensa de Estados Unidos. Miren que tenemos el comunismo ahí enfrente. Caspar Weinberger, ¿se acuerdan? Era muy importante. Para los que no son argentinos, la distancia desde Key West en Florida, de Cayo Hueso en Florida, hasta Varadero en Cuba son 115 kilómetros. Para un argentino, Buenos Aires-Chascomús, Buenos Aires-Chascomús, 115 kilómetros. Bueno, los balseros que cruzaban... por eso cruzaban en balsa, si no podés sí. hacer 500 kilómetros en balsa. Sí, es un riesgo, pero lo podés hacer. Pero además cuando vas en el avión, cuando el avión cuando vamos volando sobre los Cayos de la Florida, que vas viendo abajo los Cayos de la Florida, cuando la luz de Cayo Hueso queda acá atrás, ya se ve la de Varadero enfrente, por la altura del avión, los aviones. Ves Varadero acá y Cayo Hueso acá.
Claro, el tema este-oeste, que propagandísticamente fue el mundo libre, ¿no? Exactamente. Pero son denominaciones que ocultan ecúmenes que en realidad no defendían las antiguas geopolíticas no defendían, porque la geopolítica, hay que decir algo, y eso yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo. La geopolítica es también una ciencia humanista, como decía el gran profesor Lisandro, también es una ciencia humanista porque tiene una ecúmene, y la ecúmene es fundamental, porque yo te digo, mira, yo te voy a dominar como el Imperio Romano, te voy a dominar, pero te voy a respetar tu idioma, o el Imperio Austrohúngaro, te voy a respetar tu idioma, tus costumbres, tus tradiciones. Bueno, evidentemente, y tus riquezas naturales serán respetadas y demás. Bueno, quiero integrar esa unión, que es el caso del Sacro Imperio Romano Germánico o del Imperio Austrohúngaro o el Imperio Romano en sus momentos supremos. Pero si yo te digo, mirá, sí, por supuesto, nosotros formamos parte de una geopolítica común, pero vos vas a estar tiranizado o te voy a expoliar, te voy a quitar todas las riquezas, vos tenés que proveer de cobre o de lo que fuere, de un material determinado, pero no hay en definitiva, los dos imperios se organizaron de la misma manera, porque ideológicamente. La Unión Soviética utilizaba a sus países satélites como proveedores de materias primas baratas, donde les imponía a través del área del rubro, le tiraba abajo los precios de materia prima para importar materia prima barata para alimentar el desarrollo industrial soviético. Perdón, ¿y qué hacían los anglosajones? Exactamente lo mismo. Exactamente de palabras buenas como alianza para el progreso. Exactamente. Si yo te aparezco a la puerta de tu casa con un gorro, con una estrella y una voz en la punta, y te digo, afuera, esta casa es mía, y te echo, claro, es mucho más duro que si viene el banco y te dice, señor, usted no puede pagar la hipoteca, la casa pertenece al banco, haga sus cosas y vaya a hacer desalojo. El desalojo es igual, uno más violento y el otro menos, es lo mismo. Mira, un solo tema para redondear en esto. Stalin consolidó así un bloque del Este, que se mantuvo a sangre y fuego mientras vivió Stalin. ¿Por qué? Porque puso sus hombres de confianza, puso sus hombres en cada lugar en los países de Europa Oriental, y sus fuerzas militares. Con sus fuerzas militares de protección y con la succión de empresa. Y lo hizo, como vos bien dijiste, lo hizo utilizando la máscara ideológica del comunismo. El general Perón decía con razón que las ideologías eran las cortinas de humo de las grandes estructuras de poder. Y esto fue lo que se vivió en el mundo. Por lo cual la Guerra Fría tuvo, a mi juicio también, creo que coincidimos en eso, un alto componente de ficción. Fue una ficción de mostrar una supuesta desinteligencia apocalíptica sobre algo que en realidad era una división del mundo controlada. Exactamente, pero llamar a la empresa de mudanza que por la fuerza o por las buenas te saco la casa. Esa es la realidad. Te domino por las buenas o por las malas. Esta es la diferencia. El mundo libre es por las buenas, el otro es por las malas. Pero es la del dominio, el despojo. El despojo y el saqueo, es lo mismo. Bueno, creo que hemos terminado este programa. Será hasta la próxima.